Bien, hola a todos, hola a todas. Gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más en las actividades organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y en particular del Departamento de Derecho Laboral de nuestra Casa de Estudios. Y dentro de este contexto me gustaría dar las gracias por estar con nosotros a amigos y amigas de la comunidad laboralista, en el que en el día de hoy nos encontramos convocados y convocadas a compartir hitos que creemos que son importantes dentro de eh, la comunidad que se desarrolla a estudiar una disciplina jurídica, y que es el nacimiento de una obra que desarrolla de manera acabada uno de los tópicos, quería, importantes, no tan solo por la contingencia propia del escenario en el que nos encontramos hoy a propósito de las nuevas tecnologías y cómo invaden nuestros espacios de trabajo, sino también por la dinámica misma de la relación de trabajo. Y hablo de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Y en particular, la protección de la intimidad del trabajador. ¿Ya? El día de hoy nos encontramos compartiendo para presentar el libro La protección de la intimidad del trabajador, de nuestro amigo José Francisco Castro Castro, doctor en Derecho, académico del Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, quien nos acompaña junto a tres personas que nosotros consideramos también que son ya de allá de la casa, amigos, amigas que compartimos siempre esta actividad y que lamentablemente a propósito de la pandemia nos hemos visto solamente a través de o detrás de una pantalla. ¿Ya? Hoy nos acompaña para comentar la obra de nuestro amigo eh, Pepe Castro, nos acompaña Carmen Domínguez de la Católica, nos acompaña Rodrigo Palomo de la Universidad de Talca y nuestro decano Rodolfo Walter. Eh, la dinámica de la presentación del libro será a partir de las intervenciones de estos tres amigos y amigas que nos acompañan, con una exposición de aquellos aspectos que estimen relevantes de la obra de nuestro amigo Pepe, 10-15 minutos cada uno, y luego de eso pasamos a intercambiar opiniones cruzadas para luego también dejar unas palabras al autor. Así que gracias totales por aceptar nuestra invitación y gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros. Así que adelante, entiendo que Carmen, tú comienzas. No, perdón, Rodolfo, el orden del libro, por orden de capítulo dijimos que íbamos a comenzar. Así que, Rodolfo, el micrófono es Bien, tuyo. Gracias. gracias Álvaro por la presentación. Una cuestión de carácter previo. Eh, Saludar desde luego al doctor José Francisco Castro y agradecerle el que nos otorgue este privilegio de poder comentar su obra. Saludar, por cierto, también a la profesora Carmen Domínguez, al profesor Rodrigo Palomo, al profesor Francisco Tapia, todos amigos entrañables de tantas y tantas actividades que hemos compartido, diversos episodios y aspectos comunes que siempre nos han motivado. El esquema de presentación, tal como lo ha señalado el profesor Domínguez, corresponderá que yo comentaré el capítulo 1, la profesora Carmen Domínguez comentará el número 2 y los capítulos 3 y 4 serán comentados por Rodrigo. Otra cuestión previa, la importancia del tema, desde luego el tema es de la mayor importancia y atractivo. Yo tengo alguna aproximación al mismo a partir de una marginal estudio que hice en mi propio estudio de doctorado respecto al tema de la intimidad. Un agradecimiento también a Álvaro Domínguez, que siempre con mucho entusiasmo organiza estas actividades y desde luego para asegurarse que yo esté aquí y no absorbido por actividades administrativas. Me regaló incluso el libro para que no hubiera excusa alguna que permitiera que no esté aquí. Bien, dicho lo anterior, el esquema del primer capítulo, voy a referirme en términos generales a él y hacer algunos comentarios y alcances. Está en primer lugar el origen y desarrollo histórico de la intimidad como derecho, la intimidad de vida privada, el problema de la delimitación conceptual, la intimidad o vida privada como derecho fundamental y el reconocimiento del derecho a la intimidad o vida privada en los tratados internacionales ratificados por Chile y su consagración constitucional. El autor de inicio, su obra,
con la noción de ciudadanía en la empresa que aborda en los capítulos 2 y 3, desarrollados también por el profesor don Eduardo Camaño, quien dirigió la tesis doctoral base de la actual obra que hoy presentamos. A continuación, el autor, en la introducción misma ya del trabajo, nos anticipa su contenido al señalar que los derechos fundamentales constituyen una explicitación de los valores superiores que se dan en una sociedad organizada y al mismo tiempo la principal garantía con la que cuentan los ciudadanos en un Estado para que el sistema jurídico y político en su conjunto se oriente hacia el logro y la promoción de la dignidad de la persona humana, para luego ligar o vincularlo al rol del fenómeno conocido como la constitucionalización del derecho del trabajo. El capítulo 1 aborda el origen y desarrollo histórico de la intimidad como derecho. Se refiere en su primer apartado a la antigüedad, a la Edad Media, a la época moderna, a la evolución hacia su propio perfil, el derecho a la intimidad en Europa. Y en esta evolución hace presente que la comunidad primitiva rural, con una estructura patriarcal, no presentaba condiciones para la creación de una esfera privada. La vida del hombre, nos dice, transcurre en un espacio público. Toda la vida era pública. Un gran espacio familiar fue la vivienda en que llevó a cabo toda esa vida común. En Grecia, se adelanta, indica que no se desarrolló la idea de jurídica exacta de vida privada, acercándose al derecho de la intimidad. Por el contrario, la vida transcurría en la polis, sin perjuicio de algunas manifestaciones como las mencionadas por Aristóteles, que desarrolla en su obra. En Roma ocurría algo similar. Sin embargo, logra algún desarrollo vinculado al derecho real de propiedad o a la violación de domicilio, otra expresión de la propiedad. En la Edad Media, el aislamiento era un privilegio que también se vincula a la propiedad e inviolabilidad del domicilio. En la Alta Edad Media, nos dice, surge el concepto de la paz de la casa, referido también a un ámbito estrictamente domiciliario. Algunos autores vinculan la opción, la aparición del concepto de intimidad con el cristianismo. San Agustín habla de intimidad en su libro Confesiones. San Agustín, luego Santo Tomás de Aquino después, delimita el concepto de intimidad e interioridad. El autor le asigna también un rol al liberalismo y al Estado liberal, como elementos que coadyuvan al desarrollo de la institución. Luego avanza hacia la intimidad de la época moderna. Nos dice que durante los siglos XVI y XVII tiene considerable importancia en el ordenamiento jurídico inglés en 1628, 1688, 1689, 1701. Se trata de delimitar, en este caso, las prerrogativas del monarca. En el siglo XVIII, las diversas declaraciones de derecho no hacen mención al derecho a la intimidad, pero se hace una diferencia entre la conducta pública y la conducta privada. En la Constitución de Pensilvania de 1776, luego de Delaware, reconoce también la inviolabilidad de domicilio. En el número 3 se refiere al derecho a la intimidad y a su propio perfil. Y aquí aparecen algunos conceptos verdaderamente muy interesantes más allá del desarrollo histórico. Menciona el artículo de Warren y Brandeis en Estados Unidos, que declara en su artículo algunos aspectos vinculados a la privacidad, que se configura prácticamente como hoy la conocemos, entremezclado con evitar la publicidad de ciertos actos en la prensa. El autor desarrolla en el capítulo 1.3 algunos aspectos interesantes de comentar respecto de cómo aparece en Estados Unidos en el siglo XIX este derecho. Nos dice que Samuel Warren, senador y exitoso hombre de negocios, y el jurista Louis Brandeis hacen una obra que encuentra su origen en la necesidad de resguardar el derecho a la intimidad. El origen del artículo de Warren y Brandeis se considera que está vinculado a una respuesta y a una resuelta aversión contra el sensacionalismo de la prensa por parte de Warren,
en consideración a que la vida social que generaba en Boston un claro polo de atracción de los medios locales. El senador Warren había considerado que la prensa lo asediaba constantemente, sobre todo a raíz del matrimonio con una hija del senador Wire, de una prestigiosa familia de Boston, y la prensa local sacaba a la luz la dispendiosa vida que llevaba el citado senador. En 1873 se entendía como el derecho a estar solo. El juez Conley, también en Estados Unidos, retoma estos comentarios. El autor luego nos conduce a la evolución del derecho en Europa, efectuando una clasificación de los países vinculado al grado de reconocimiento tanto del derecho a la intimidad como a la vida privada. Así clasifica en países con pleno y efectivo reconocimiento, países que acuden a fórmulas genéricas, países cuyas normas no recogen el derecho, lo que no significa que no tenga algún tipo de reconocimiento jurisprudencial. A continuación, en el número 2 de este capítulo, se refiere al problema de la delimitación conceptual de la vida privada e intimidad. Nos indica que el derecho a la intimidad es un derecho de la personalidad, que en cuanto tal se relaciona directamente con la dignidad humana, al igual que todos los derechos fundamentales. Formula una pregunta al respecto y dice, ¿estaremos frente a un derecho fundamental con diversos nombres, integridad, vida privada? ¿Se tratará de derechos distintos o se tratará de derechos relacionados? Para explicarnos esta circunstancia, recurre a la exposición de distintas doctrinas que se han desarrollado al respecto. La primera que explica es la doctrina alemana, que se refiere a la triple distinción de la llamada teoría de las esferas: la esfera privada, la esfera confidencial, la esfera secreta o íntima. Nos plantea un problema respecto de ella y nos señala que la dificultad estaría en que estos compartimentos operan de manera estanco, en que no hay conexión entre unos y otros. En la doctrina italiana se refiere al derecho a la zona privada, y ahí nos habla del derecho a reserva y el derecho a la vida privada propietaria. En Francia lo toma como un ataque al secreto o a la libertad. En el derecho anglosajón surge el derecho a la privacidad con la publicación que ya mencionamos del senador Warren y el jurista Bradley. En Chile, Nogueira distingue vida privada e intimidad al igual que José Luis Sea. Silvio Bascuñán, Eduardo Novoa Monreal, autores que consideran que dicha clasificación no tiene ninguna relevancia. El autor al respecto nos dice que el sistema jurídico chileno no sería adecuado restringir la intimidad a los aspectos más interiores o personales del individuo, sino que debe entenderse como figura equivalente a la vida privada, por lo que propone tratarlos como sinónimos. Desarrolla a continuación argumentos en tal sentido, buscando explicar el contenido conceptual del derecho. Señala que este es impreciso y depende de diversos aspectos. A pesar de ello, el autor indica que existe claridad en que la intimidad es el espacio reservado del individuo que no desea ser develado al conocimiento de los demás. Intimidad equivaldría entonces a secreto y tendría una doble dimensión, una negativa como defensa de la persona y una positiva como forma de control de nuestra información. Luego, en los números 3 y 4 del capítulo 1, el autor caracteriza el derecho en análisis, revisa su contenido, su consagración en tratados internacionales y en la Constitución política y su forma de ser recogido en la jurisprudencia, en particular el fallo del Tribunal Constitucional del año 2008. Hasta allí, en términos generales, una descripción de lo que contiene el artículo primero. Sin embargo, el capítulo primero, sin embargo, quisiera agregar alguna cuestión más. El tratamiento de la intimidad, la privacidad y lo público parece muy bien desarrollado y de manera muy ilustrativa. Tengo a la vista un trabajo de un común amigo también nuestro, Pepe, don Gabriel Tosto, de Córdoba, Argentina, en un trabajo que tú también debes de conocer, hace esta distinción entre lo íntimo, lo privado y lo público. Y parece adecuado para centrar estas distinciones
leer una parte de lo que él denomina cada una de estas esferas. Dice: la intimidad es el ámbito de los pensamientos de cada cual, el lugar donde se toma en soledad las propias decisiones, lo que se desea y se reprime sin ser verbalizado. Aquí habitan las dudas no esclarecidas, los intereses, las creencias y aptitudes aún no justificadas y borrosas, lo aún no dicho y que quizás nunca se diga. Aquí la protección depende de la discreción de cada cual, y el velo que cubre lo íntimo impide que los demás ingresen al coto reservado, salvo que lo corra el propio individuo. En lo privado, en cambio, dice, es el espacio donde rige exclusivamente los deseos y las preferencias individuales, necesarias para el ejercicio de la libertad individual. Es el espacio de reserva individual para la toma de decisiones. Y respecto a lo público, lo hace por exclusión. Dice, se determina por el libre acceso de los demás. Configuran las acciones o decisiones de las personas en la propia sociedad. Lo íntimo es lo totalmente opaco, lo público lo transparente. Lo privado se ubicaría en una zona de relativa transparencia, pero requiere a lo menos dos actores. El tema es fascinante. La importancia del tema radica en que las posibilidades de lesión de este derecho aumentan de manera exponencial en épocas de proliferación de los medios informáticos, la hiperinformación, la hiperconectividad, la inteligencia artificial, el teletrabajo. Son elementos que pueden agredir brutalmente los derechos, y particularmente el derecho a la intimidad y a la privacidad. Tanto es así que se habla de la cuarta ola de los derechos humanos, los derechos digitales. Y al hacer un largo listado de los derechos digitales por parte del profesor Juan Carlos Riofrío, ecuatoriano, menciona la privacidad virtual, el derecho al olvido y el anonimato. Y justifica la privacidad también en el mismo artículo que lo hace el autor a quien hoy día comentamos, que se refiere a la publicación de Harvard de 1890 por Bradley y Brandeis. En suma, la obra del doctor Castro es un relevante aporte en una materia sensible del presente y del futuro, en que el autor diseña la arquitectura dogmática del derecho a la intimidad. Hasta ahí mi comentario del primer capítulo de la publicación del doctor Castro. Gracias Rodolfo. Bueno, ahora nos acompaña también en los comentarios Carmen, entiendo que tú eres la que continúa, así que Carmen, el micrófono queda contigo. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro. Muy buenas tardes a todos, los saludo muy cordialmente a todos los que están participando de esta actividad en este minuto y a todos los que la ven y la vean o escuchen a través de las distintas plataformas que ha dispuesto la universidad. Sin duda quiero partir agradeciendo a la Universidad de Concepción, organizadora de este lanzamiento, al decano de la Facultad de Derecho, don Rodolfo, que recién nos acompañó con sus palabras y su análisis acucioso, y también a Álvaro Domínguez y a Diego Rosas, que han realizado con mucho entusiasmo este conjunto de actividades durante el año que nos han podido o nos han mantenido un poco más cerca, pese a las distancias que nos ha impuesto la pandemia. Y por supuesto no puedo sino agradecer al autor de la obra que hoy comentamos, mi querido amigo José Francisco Castro. Le agradezco por invitarme primero a leer su libro y luego a presentarlo junto a Rodolfo y Rodrigo el día de hoy. Tengo eso sí que partir, y dado que está de moda, autodenunciándome, porque en mi comentario esta frontera entre los distintos capítulos no ha sido tan estricta, ¿no? Así que desde ya pido las disculpas del caso y paso un poco a entrar de lleno en el comentario. El nuevo trabajo monográfico de José Francisco es sin duda una obra muy interesante, como decía Rodolfo, que desarrolla el tema de la protección del derecho a la intimidad en el ámbito laboral, ampliando y a su vez profundizando el desarrollo dogmático de la ciudadanía en la empresa. Como diría Ferraioli, el tema de los derechos fundamentales constituye una especie de hilo rojo de toda la armadura filosófica jurídica del Estado constitucional, y por lo tanto la que determina una nueva acepción de democracia, la democracia constitucional.
En un momento como en el que estamos, en que como chilenos estamos redefiniendo los acuerdos de base e incorporaremos a la Constitución los nuevos valores que como sociedad sustentamos y queremos proteger, siempre es bienvenida una reflexión como la que propone esta obra, ¿no? Fundamentalmente la reflexión sobre una de las garantías constitucionales sobre el derecho a la intimidad en una visión no solo nacional, sino que también internacional, ¿no? En esta breve presentación de estos alrededor de 10 minutos, me gustaría destacar 3 cuestiones de la obra con el objeto no solo de motivar la adquisición de la obra, sino también de su lectura y su estudio, ¿no? En primer término, me parece que la obra del autor tiene el atractivo de presentarnos una exhaustiva revisión del desarrollo histórico de la teoría de los derechos fundamentales en Chile, dando cuenta de hitos normativos e hitos institucionales que permiten comprender las bases de su configuración actual. Como hitos normativos, por supuesto, tenemos que relevar y se identifican los aportes de las leyes que podríamos decir como iniciarias o iniciáticas. Por un lado, la ley 19.759 y por otro lado, la ley 20.087. Ambas, desde lo sustantivo y desde lo adjetivo, sentaron las bases, como ya se señalé, de este constructo, de esta aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. En el caso de la ley 19.759, acordémonos que incorpora, por una parte, la limitación expresa de las facultades del empleador en razón del respeto de los derechos fundamentales y hace mención específica al derecho que es objeto de la monografía que hoy día comentamos, la intimidad del trabajador. Pero también esta ley laboralizó la prohibición del ejercicio de discriminaciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque de cierta forma recoge la prohibición constitucional, la aplica de forma específica al ámbito laboral y además incorpora una metodología legislativa, podríamos decir, distinta a la que había empleado la Constitución. ¿Por qué? Porque la realiza en base a la técnica de las categorías sospechosas que después sería utilizada por otras leyes. Un segundo hito normativo de estas leyes iniciáticas es, como la que ya señalé, la ley 20.087, publicada el año 2006, que comenzó a regir en los años posteriores, que incorpora en nuestro ordenamiento jurídico la acción de tutela de derechos fundamentales como mecanismo jurisdiccional eficaz e idóneo para tutelar el respeto a los derechos fundamentales en un contexto complejo, como es el de las relaciones laborales y el de la situación del trabajador dentro de la empresa. Ambas normas sientan las bases y permiten el desarrollo de una dogmática robusta que declara que los derechos fundamentales son un bien jurídico protegido, por cuanto constituyen los valores de nuestra sociedad y por lo tanto que la incorporación del individuo a la vida laboral y su sujeción al poder de dirección del empleador en nada lo despojan de esa tutela. Es más, esta tutela se ve reforzada y especificada, pues se entiende que la particular sujeción a la que se ve sometido el trabajador sirve de caldo de cultivo para las lesiones de los derechos fundamentales. Y como parafrasea correctamente el autor, la empresa tiene esta potencialidad lesiva, ¿verdad? Esta relación, por un lado, del poder de dirección con los derechos fundamentales del trabajador, tienen esta característica de ser un caldo cultivo preocupante para que se den ciertas vulneraciones a los derechos fundamentales. Por otra parte, y como hito institucional dentro de esta construcción, me parece importante destacar el reconocimiento que hace el autor durante toda su obra al aporte del órgano fiscalizador e intérprete de la norma laboral. Con justicia, el autor da cuenta del rol de la dirección del trabajo en el desarrollo de la teoría de la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. Y no lo voy a decir en alemán, pese a que el autor lo cita constantemente en este idioma, introduciendo a la empresa, como dice Caamaño en su prólogo, los derechos fundamentales de los trabajadores y su protección. Él destaca innumerables o varios dictámenes donde de cierta forma se va construyendo esta doctrina administrativa. Se destacan entre algunos el 2856,
0162 del 2002, donde hace esta reflexión del derecho fundamental como verdaderos derechos subjetivos, y que configuran este estatus jurídico para los trabajadores ciudadanos y que les es exigible a todos, y aplicable también a todos. Pero también, por supuesto, que no podemos olvidarnos otros importantes dictámenes como el 2328, 130 del 2002, donde se marca la doctrina en materia de control empresarial y el límite al respeto a los derechos fundamentales. También está el 2210/35 del 2009, donde hace esta reflexión sobre el ejercicio del principio de proporcionalidad, y hay, por supuesto, muchos más. Un segundo punto que me gustaría destacar de la obra comentada en esta oportunidad es la exhaustiva fundamentación dogmática de la construcción conceptual de la ciudadanía en la empresa, y aquí con una mirada histórica desde su origen en la constitucionalización del derecho del trabajo y hasta su desarrollo actual. El autor, en el capítulo 2 de la obra comentada, hace una revisión histórica de esta constitucionalización del derecho del trabajo a nivel general, abordando sus distintas etapas, desde la configuración de las constituciones, sociales, como la de Querétaro y Weimar, y hasta la irradiación de los derechos fundamentales al orden laboral, con las teorías del efecto horizontal de derechos fundamentales, tanto específicos como no específicos, y la eficacia directa de los derechos fundamentales. El autor hace los contrapuntos necesarios y pertinentes con el desarrollo dogmático alemán, español, y hace algunas otras menciones a otros países, donde también entonces se configura en un estudio comparatista de gran valor. Y así, en base a esta construcción internacional y nacional, el autor sienta las bases para proponer una revisión crítica de nuestra construcción normativa y dogmática, y va tomando postura, y haciéndose cargo además de los contraargumentos existentes respecto a ambas teorías. Así que es un tema, por supuesto, que enriquece el libro y hace muy atractiva su lectura. Finalmente, y como prometí que solo serían 3 puntos, me parece importante el análisis que plantea el autor en cuanto al conflicto entre poderes empresariales y derechos fundamentales de los trabajadores y su solución. Inicialmente, el autor advierte que la resolución de esta encrucijada requiere previamente de un análisis que distinga principios de reglas, pues declara y reconoce, por supuesto, que la solución frente a uno u otro conflicto va a ser distinta. De ello se entiende que el autor adscribe a la tesis en la que se admite la colisión de derechos fundamentales. Admitida dicha colisión, el autor reflexiona sobre los métodos de solución, proponiendo de forma previa a la aplicación de la ponderación la búsqueda de la regla legal, que pueda hacerse cargo y resolver el conflicto entre los derechos fundamentales y el poder de dirección empresarial. Poniendo como ejemplo los artículos 2, inciso 7 del Código del Trabajo, y 194, inciso final de la misma norma, que ponen límites a la solicitud de información relativa a deudas comerciales y maternidad en defensa del derecho de intimidad. Esta puntualización es relevante, pues racionaliza el uso a veces desproporcionado o irreflexivo del método de ponderación. Este método, si bien abordado en el contexto no como la única respuesta al conflicto, constituye sin duda la más usada en sede jurisdiccional y administrativa en nuestro país, siendo este último punto, el de la sede administrativa, una particularidad que llama la atención de los constitucionalistas cuando se acercan a la reflexión laboralista de los derechos fundamentales. La aplicación de este método será la base del análisis de los capítulos siguientes, cuando el autor va trazando la configuración del derecho a la intimidad en el mundo laboral de la mano de los pronunciamientos judiciales, la interpretación administrativa y la doctrina específica, que es escasa y por ende me imagino un hecho motivador a la creación de esta obra. En los siguientes capítulos el autor aborda de lleno el tratamiento jurídico del derecho de la intimidad de los trabajadores en el contexto de una relación de trabajo, su configuración y límites, e incluso sus redefiniciones en razón del desafío tecnológico vigente y futuro. Metodológicamente, la ordenación de la temática en razón del íter contractual, el acceso al empleo, la ejecución del contrato y su terminación, facilita la comprensión y manejo, siendo por lo tanto también un aporte relevante en el campo educativo, para las nuevas generaciones de abogados laboralistas y no laboralistas. Sin embargo, yo he prometido que solo diría 3 cosas, y además entiendo que Rodrigo abordará esos últimos 2 capítulos con mayor hondura.
Así que no me queda más que reiterar mis agradecimientos al autor por su aporte al estudio de los derechos fundamentales en el mundo laboral, y también quiero hacer mención a la editorial DER por seguir apoyando estos libros monográficos que van enriqueciendo la dogmática y divulgadora lista. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Carmen. Bien, pasamos ahora a Rodrigo, así que Rodrigo, te escuchamos. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero también agradecer la invitación a la presentación del libro de José Francisco, el libro de la protección de la intimidad del trabajador, que ha sido publicado por DER Ediciones. Y por cierto, agradezco especialmente también al Departamento de Derecho Laboral y al Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción por acogernos hoy día y poder comentar esta interesante obra. Saludo muy especialmente también a las profesoras Carmen Domínguez, veo también a la profesora François Echeverry por ahí, a los profesores Rodolfo Walter, Álvaro Domínguez, Diego Rosas, y veo también con mucha alegría a Cayetano, que está acompañándonos en la sala de Zoom, y por cierto a todos los que están mirando por alguna plataforma esta conversación. Y un saludo muy especial también a José Francisco, a Pepe, por este trabajo, por las ganas que le puso y porque podemos hoy día estar teniendo la alegría de presentarlo. Yo quiero partir por felicitar y por celebrar, como les digo, el libro que es fruto de la aventura doctoral de Pepe, de su autor. Y en su momento se lo dije, pero una travesía de esa envergadura siempre es una apuesta y es un gran desafío en lo académico, por cierto, pero también en lo personal y en lo familiar, y eso ya vale la pena para poder felicitar. Y quiero destacar también, me sumo ahí a destacar la trayectoria profesional y académica de José Francisco, por cierto en la dirección del trabajo, donde ha tenido un papel notable, pero también como profesor de pre y posgrado en distintas universidades, por ejemplo en la misma Universidad de Concepción que hoy día nos está recibiendo, y con varias publicaciones ya a lo largo del tiempo, por lo tanto estamos aquí ante un autor consagrado. Y algo conozco, el texto que hoy día presentamos. Me tocó en su momento informar el mérito de la tesis, hoy convertí el libro en su etapa final, y tuve también la oportunidad de integrar el tribunal de la defensa de la tesis, por lo tanto alguna vez ya me había encontrado con estas líneas. Sin embargo, Pepe me puso presión cuando me invitó y me dijo, pero hay cosas nuevas, y le agregué, ¿verdad?, las observaciones o algunos comentarios que ustedes hicieron, por lo tanto me invitó a releer el libro, ¿verdad? Y efectivamente hay cuestiones muy interesantes que hoy día también quiero destacar. Se trata, por cierto, de un libro contundente, muy bien trabajado, que como buen resultado de una tesis doctoral exitosa, ha tenido también la gracia de haber sido sometido a la valoración de terceros en más de una oportunidad. Por lo tanto, es un texto maduro, es un texto que ha tenido el tiempo también y los espacios para decantar y para enriquecerse. Y en definitiva este texto incorpora en buena parte las observaciones que se le fueron haciendo por distintas personas en el tiempo, en distintos apartados, y también en sus conclusiones, lo que lo deja como un texto súper robusto. En definitiva, el autor aprovecha ese impulso de la etapa final de tesis y con ese vuelito, ¿verdad?, coge los aportes que le parecieron pertinentes para dejar hoy día volar el libro que presentamos. Como bien decía Carmen, también felicito a DER por la publicación de esta obra que se incorpora, en este caso, a la colección de ensayos jurídicos. Por mi parte tengo algunos comentarios sobre cuestiones generales o transversales, si se quiere, y otros que están referidos específicamente a los capítulos que me corresponde reseñar más detenidamente, los capítulos 3 y 4. Comparto con Rodolfo, comparto con Carmen que hay una muy buena elección en el tema de este libro, y por cierto también de su tesis en su momento. Los derechos fundamentales del trabajo, o en el trabajo en general, y en particular el derecho a la intimidad de los trabajadores, son temas que han sido estudiados efectivamente por la doctrina laboralista extranjera fundamentalmente, no tanto a nivel interno, pero aparentemente, ¿verdad?, esas cuestiones que podrían estar más trilladas, si se quiere, ¿verdad?, porque hay escritos sobre eso, son las que necesitan cada cierto tiempo una investigación o revisitarlas, en definitiva. Y en ese sentido, el estudio que hoy día estamos presentando se edifica sobre lo que ya estaba dicho, lo sistematiza y lo somete, ¿verdad?, a la revisión que demanda el transcurso del tiempo. Basta pensar, y en eso Carmen también tiene mucha razón, en los nuevos escenarios de las relaciones laborales.
por poner dos ejemplos, la automatización laboral o los efectos jurídicos laborales de la pandemia dan cuenta de la necesidad de tener un libro como este. Por lo tanto, este libro no solo llega en buena hora, sino que se convierte de inmediato en un imprescindible. El objetivo declarado del libro, y lo planteaba así también Rodolfo, es elaborar una construcción dogmática del derecho a la intimidad o vida privada del trabajador en el sistema jurídico chileno, de manera de precisar su contenido y sus mecanismos de tutela. Y el mayor aporte, creo yo, de este libro tiene que ver precisamente con esta generación de categorías de análisis a partir de sus preguntas que se va planteando Pepe durante todo el libro, y sobre las que volveré en un ratito más. Como les decía, me comprometí básicamente a hablar de los capítulos 3 y 4, y me cuelgo entonces ya de lo que han comentado Rodolfo y Carmen. Y en estos capítulos 3 y 4, efectivamente José Francisco se centra en el derecho a la intimidad del trabajador y en su tutela. Va identificando los distintos problemas específicos, que desmenuzan además una muy buena estructura. En eso vuelvo a coincidir con Carmen. Hay un respeto al principio de integralidad, se tratan, yo diría, prácticamente todas las aristas del tema. No se me ocurre qué otra cosa podría haber en un libro sobre derecho a la intimidad del trabajador. Es muy coherente, va además avanzando sin baches, sin saltos lógicos en ese recorrido, y por cierto los temas más amplios van siendo subordinantes de los temas más particulares. En el capítulo 3, concretamente, José Francisco desagrega el problema central que guió su investigación doctoral y lo desarrolla concretamente en relación con el ordenamiento jurídico chileno. Analiza muy detenidamente todos los principales referentes doctrinales, normativos, jurisprudenciales de este derecho, identifica muy bien los problemas específicos, y lo más interesante de todo es que va tomando posición respecto de sus posibles soluciones. Pero la idea es que no contemos todo el libro, para no romperle la magia al lector, pero sí dar algunas ideas principales que sean así como podríamos llamar, ya que está Cayetano por ahí, serían como bocadillos que motiven, ¿verdad?, la lectura de esta obra. Él parte analizando el derecho a la intimidad del trabajador como un límite al poder de dirección empresarial, para después dar cuenta del reconocimiento de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí hay una idea muy interesante. El derecho a la intimidad del trabajador, dice Pepe, es una condición esencial para el desarrollo de la personalidad y el ejercicio de otros derechos, como la libertad de conciencia, la no discriminación o el derecho a la integridad psíquica. Entonces, una vulneración a este derecho a la intimidad puede generarse a partir de un ilícito pluriofensivo de derechos fundamentales. O dicho de otra forma, la vulneración de este derecho a la intimidad de los trabajadores parece tener un especial, ¿cómo lo decía Pepe? Un especial potencial atentatorio, ¿verdad?, también respecto de otros derechos fundamentales, cuestión que ya parece muy sugerente. Pero el corazón de este 3 capítulo está en este estudio de las distintas manifestaciones del derecho a la intimidad en las distintas fases del intercontractual laboral, también lo adelantaba Carmen. Y aquí es donde creo destacan fundamentalmente estas categorías y subcategorías que son generadas por Pepe, ¿verdad? Eso es súper interesante, que es una nueva estructura, una nueva forma de estudiar el derecho a la intimidad, que son muy novedosas y por cierto muy útiles. En primer término, el libro expone la insuficiente protección de este derecho en la fase de acceso al empleo, particularmente en los procesos de selección, y básicamente se refiere ahí a la insuficiencia de las prohibiciones legales específicas de realizar ciertas indagaciones en algunos aspectos íntimos o privados del postulante, los test de VIH, los test de embarazo, el acceso a cierta información comercial, que en su momento fueron celebradas como avance, pero que hoy día vale la pena también recordar, apenas superan el mínimo de la decencia en materia de tutela. Y lo hemos conversado en otra ocasión, esta etapa precontractual es una tierra fértil para la vulneración de los derechos fundamentales laborales, y algunos autores, como un colega de Cayetano, Fernando Fita, llegan a sostener el derecho a mentir como un contrapeso, ¿verdad?, a este escenario. En segundo lugar, el libro desarrolla las manifestaciones del derecho a la intimidad dentro ahora de la relación laboral o con ocasión del término de esta, y aquí de nuevo va proponiendo varias subcategorías para sistematizar el análisis y lograr esta foto que decíamos panóptica del derecho a la intimidad. Es interesante cómo resuelve este posible impacto de la reforma constitucional que incorpora el derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de los datos personales en el 2018, cuando modifica, ¿verdad?, el 19.4 de la Constitución.
Analiza también el control sobre la apariencia externa o sobre la vida extralaboral del trabajador, con casos como, por ejemplo, la exigencia de los test de drogas. Se refiere también al control o vigilancia de la salud del trabajador por parte del empleador y a los espacios de intimidad que no deberían ceder salvo que se trate de funciones específicas o que exista una autorización legal específica, ¿verdad? Y en esto, por ejemplo, en una conferencia de Pepe hace unos días que convocaba Universitas Fundación, una participante le consultaba sobre la procedencia y las condiciones para exigir el test PCR en los trabajos, una pregunta muy, muy contingente, y Pepe, ¿verdad?, era capaz, a partir de esta estructura que ya tenía en el libro, dar respuesta a situaciones que van a ir surgiendo y que van a ir cambiando a medida que vayan surgiendo nuevos supuestos. Lo propio ocurre con las revisiones o registros sobre la persona del trabajador o sus pertenencias, un tema sobre el cual existe muchísima jurisprudencia, y en esa misma conferencia que les comentaba, José Francisco nos recordaba el bullado caso del escáner corporal que utilizó hace un tiempo, ¿verdad?, una cadena de farmacia, pero los ejemplos son muchísimos. Está también analizado aquí las medidas de vigilancia y control de los trabajadores por parte del empleador, el control por el personal de vigilancia a través de dispositivos de videovigilancia o de grabación de sonidos, el control a través de geolocalización o GPS, etc. Se aborda también la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del trabajador y el uso de elementos tecnológicos de la empresa, múltiples computadores, navegadores, chat, etc., sobre lo cual también hay mucha jurisprudencia, pero en general yo creo que este es un punto súper interesante, se mete más y profundiza un montón en el tema de la intimidad y las nuevas tecnologías, que fue una cuestión que en algún momento le comentamos en el desarrollo de su tesis doctoral, pero que en el libro logra desarrollar con mucha más soltura, y eso es una cuestión que se agradece. Profundiza en definitiva en esa línea y enlaza, por ejemplo, con el otro libro reciente de Der, de los Lizamas, de Lucho y de Diego, ¿verdad?, que es sobre el derecho al trabajo y las nuevas tecnologías y que también se refiere a estas materias. Es en definitiva un debate súper contingente, basta pensar por ejemplo en toda la discusión que hay sobre el trabajo vía plataformas digitales y cómo estas empresas se transforman en una suerte de empresas panópticas, ¿verdad?, con la cantidad de información en general y de datos personales en particular que circulan. Este tema también, el de las nuevas tecnologías y la intimidad, ocupa una parte importante del Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización del Trabajo de junio de este año, y ahí se indica, por ejemplo, que la tecnología digital y los sistemas de vigilancia de inteligencia artificial, junto con el procesamiento de datos, por un lado pueden ofrecer la posibilidad de proteger el entorno de trabajo y mejorar al mismo tiempo la eficiencia empresarial, pero aumentan enormemente el riesgo de comprometer la dignidad, ¿verdad?, de las personas, particularmente en el caso de las vulneraciones a la intimidad. En ese caso en particular, los interlocutores sociales de ese acuerdo, ¿verdad?, dan algunas ideas. Por ejemplo, permitir que los representantes de los trabajadores aborden cuestiones como estas relacionadas con los datos, el consentimiento, la protección de la privacidad y la vigilancia, vincular siempre la recogida de datos a una finalidad concreta y transparente. Los datos no deberían recopilarse o almacenarse simplemente porque es posible hacerlo, o para un futuro indefinido, ¿verdad? En definitiva, aunque se trata de una realidad súper lejana, donde hay modelos de relaciones laborales mucho más fuertes que el nuestro, bien vale la pena tener presente cómo la negociación colectiva y cómo el diálogo social pueden ser un buen contrapeso a los poderes empresariales, sobre todo cuando hay falencias y limitaciones de la tutela administrativa y judicial, como ocurre en el caso chileno. Y el autor termina este tercer capítulo con un nuevo apartado, ¿verdad?, con una novedad que no aparecía en sus trabajos previos, que me parece súper acertado y muy contingente, que es el análisis que hace del teletrabajo y el derecho a la intimidad o la vida privada. Tal como afirma Eduardo Camaño en el prólogo, resulta evidente que en este contexto nuevo de pandemia ha aumentado el riesgo de una posible afectación del derecho a la intimidad en nuestro país, y resulta entonces muchísimo más importante ahora comprender adecuadamente cuál es el alcance de este derecho a la intimidad y sobre todo cuáles son los límites que el respeto a la intimidad impone al ejercicio de los poderes empresariales. En esta línea, la nueva ley, ¿verdad?, de trabajo a distancia y teletrabajo exige una estipulación específica en los contratos de teletrabajadores o de trabajadores a distancia, el pactar los mecanismos de supervisión o control respecto de esos servicios convenidos con el trabajador,
y creo, con mucha vehemencia podría decir, que el libro de Pepe aporta respuestas y va mostrando, como dice Camaño, los caminos de resguardo para los trabajadores que puedan ver afectados estos derechos. Y el capítulo cuarto, diré algunas cosas sobre él para no pasarme en el tiempo, pero aquí ya se mete de lleno a analizar, a examinar los mecanismos de garantía, de protección, de tutela del derecho que es producto, ¿verdad?, de esta obra, y valora también la eficacia, que yo creo que es lo más relevante. No solo cuenta cuáles son, sino que además se va más allá y valora si son mecanismos efectivos o idóneos para proteger este derecho. Primero, se refiere a la tutela, podríamos llamar constitucional, o a través de la acción constitucional de protección, y con muchos argumentos sostiene que no ha sido un medio idóneo ni eficaz para garantizar el derecho a la intimidad en los contextos de relaciones laborales, y esto incluso antes de la implementación de la tutela, es decir, no tiene que ver con una pugna entre acciones, ¿verdad?, sino que la propia acción de protección no ha sido un mecanismo idóneo y fundamenta esta sostenida inutilidad en muchas razones que tenían que ver con el fondo y algunas otras también procedimentales. Pero el grueso del capítulo 4 está en la protección legal del derecho a la intimidad y fundamentalmente la protección legal a través de la acción de tutela laboral. Aquí sistematiza, ¿verdad?, el régimen jurídico, releva, por cierto, la importancia de la incorporación de esta acción en nuestro ordenamiento jurídico, da cuenta muy bien del antes y el después de la justicia laboral. Ya no podemos hablar de la nueva justicia laboral, ya lleva un montón de rato, pero marca bien, ¿verdad?, ese hito. Y en definitiva, ¿verdad?, aquí me pareció sobre todo interesante el debate que plantea José Francisco sobre la procedencia de la tutela laboral respecto de discriminaciones ocurridas en la fase de acceso al empleo, donde decíamos ya que había un déficit de protección, pero en esas discriminaciones ocurridas en esa fase del íter contractual, que están basadas en información privada de los postulantes, y ahí contrapone sus argumentos a los que plantea, por ejemplo, José Luis Ugarte. Me parece súper interesante ese diálogo en esa parte del capítulo. Y por último, sobre la tutela administrativa del derecho a la intimidad y en particular sobre la mediación de derechos fundamentales, el libro también aporta una interesante valoración de este mecanismo y de la operativa práctica de esta mediación en derechos fundamentales. Por cierto, este tratamiento y el análisis que hace Pepe aquí choca con algunas cuestiones estructurales de la institución de la mediación, particularmente con el carácter confidencial de los acuerdos, pero aún así, ¿verdad? Incluso Pepe, siendo parte o funcionario de la Dirección del Trabajo, choca con esa barrera estructural, pero analiza con mucha solvencia la normativa interna, las órdenes de servicio y las circulares de la Dirección del Trabajo sobre este proceso administrativo. En definitiva, y para no aburrir más, digamos, considero que el libro es reflejo de un trabajo de investigación súper serio, que supone, por cierto, un aporte a la doctrina laboralista nacional, en cuanto facilita una mirada global del derecho a la intimidad de los trabajadores, centrada en el caso chileno, pero anclada en fundamentos dogmáticos que son universales. Así que termino agradeciendo a la Universidad de Concepción, en la persona de su decano, de Rodolfo, y también felicitando nuevamente a José Francisco y agradeciéndole por su obra. Gracias, Rodrigo. Me agrada escucharte ahí tan lindas palabras para la obra de Pepe, que bueno, lo hablamos entre medio. Recuerdo que durante el proceso de tesis, que es bastante, de tesis doctoral, que es bastante sufrido para todos, así que es una experiencia común. Veo ahí su sonrisa entre sí y que no. Y bueno, contento de que finalizara de muy buena forma el proceso de tesis doctoral y culminara con el libro de publicado en DEP. Bueno, ahora le damos el pase al autor, al invitado estelar, así que Pepe, el micrófono ahora queda contigo. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, primero que todo, harto agradecimiento a la Universidad de Concepción por organizar esta actividad de lanzamiento en la persona de su decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, don Rodolfo Alter, Álvaro, que también ha estado acompañando todo este proceso. Esto surgió así de manera muy informal en algún momento, en alguna conversación, y se ha plasmado en lo que estamos
realizando hoy día. Así que muy agradecido de la Universidad de Concepción, una universidad además donde hace varios años ya que me desempeño como docente del programa de magíster, y en el contexto además de los 155 años de la facultad, muy agradecido por esta ocasión. También agradecer a mis amigos comentaristas, nuevamente Rodolfo, Carmen, Rodrigo, ¿no? Toda autoridad además del mundo jurídico, ¿ah? 2 decanos y una vicedecana, los 3 que accedieron de forma inmediata a la invitación, ¿ah? Lo que me honra mucho. En cuanto conversé con ellos, quisieron estar, por sus palabras, por haber dedicado el tiempo también a la lectura del libro y por estar aquí acompañándonos. Agradecer también a mi director de tesis, al profesor Eduardo Camaño, que fue un actor muy importante en la gestación de esta obra. Fue guía, fue el primer lector de lo que escribía, y fue un proceso que llevó su tiempo. Varios tuvieron alguna participación. Rodrigo nos contaba recién que le tocó también informarle y ser parte del tribunal doctoral. Y después como autor me tomé la libertad de tomar lo que había escrito, hacer algunas adaptaciones, incorporar algunas otras cosas y plantearle a la editorial la idea que tenía yo de publicar esta obra sobre la protección de la intimidad del trabajador. Y entonces también agradecer a la editorial que confió en esta obra, confió en mí como autor. También las observaciones y comentarios que en su oportunidad hicieron Alfredo Sierra, Jenny Pinto, también el mismo Rodrigo como parte del tribunal doctoral, observaciones que también recogí. Bueno, y junto con los agradecimientos, espero que no se me haya escapado nadie. Aprovecho de saludar también a quienes nos acompañan acá. Veo a Diego, a Cayetano, François también estaba ahí, don Francisco Tapia, que tuve la oportunidad de agradecerle hoy día directamente, pero lo hago también acá, que siempre ha apoyado todas estas iniciativas que he tenido. Yo creo que una de las personas que ha hecho escuela acá en el derecho del trabajo con mucha generosidad, y varios de los que estamos acá de alguna forma le debemos mucho, ¿no? Así que yo también. Así que aprovecho de saludar a Francisco también. Bueno, y quiero junto con los agradecimientos compartir algunas ideas de la obra, algunas reflexiones más bien. Tanto Carmen como Rodolfo y Rodrigo hicieron una exposición bastante clara del contenido de los capítulos. Ellos hicieron una división ahí y abarcaron distintas partes de la obra. Entonces, yo no voy a hacer eso, sino voy a hacer algunas reflexiones generales. Bueno, primero, el tema de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo siempre ha sido un tema que me ha inquietado. Yo diría que desde que empecé a abordar los temas laborales, yo me acuerdo que era muy joven, había ingresado recién a la dirección del trabajo y estaba de directora María Esther Férez, y la escuché hablar, y ella hablaba de la ciudadanía en la empresa y los derechos fundamentales del trabajador, y que el trabajador no por entrar a la empresa dejaba sus derechos en un casillero, en una mochila ahí guardados, sino que le entraba como ciudadano. Y yo decía, ¿qué es lo que es esto? Esto no es lo que me enseñaron a mí en laboral, no es el código del trabajo. ¿Ah? Y me generó una inquietud que después fue compartiendo con personas con las que me tocó conocer también, que se dedicaron también al tema. Y nace mi inquietud desde hace mucho tiempo. Creo que el tratamiento de los derechos fundamentales en la relación de trabajo fue un tema que efectivamente, no solo esa declaración que hizo María Esther, sino el trabajo que ella realizó como directora, en parte eso está señalado en el prólogo por Eduardo Camaño, el profesor Camaño.
también en los tiempos que no había norma legal, ¿cierto? El rol en gran medida lo cumplieron dictámenes de la Dirección del Trabajo que llevaban la firma de María Esther. Ahí hay un rol importante. Hasta que llegamos, como bien decía Carmen, al año 2001, la ley 19.759, que incorpora ahí en el artículo 5 explícitamente que las facultades del empleador tienen como límite el respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Claro, era una norma más bien declarativa, ¿cierto? No, Francisco se va a acordar porque fue uno de los precursores ahí de esa modificación legal. Pero claro, teníamos una herramienta eficaz para ser efectiva, una norma más bien declarativa, pero que cumplió un rol, porque significó de alguna forma un reconocimiento de todo lo que se había hecho antes a nivel administrativo. Se obligó también a sistematizar la doctrina de la Dirección del Trabajo, y en algún momento dejó en evidencia que, oye, pero a esto le falta algo, está muy bonito, pero falta alguna herramienta que lo haga eficaz, ¿no? Y por eso después llegamos hasta cuando se hace la reforma de la justicia laboral y se incorpora una acción específica. ¿De ahí qué pasó? Que efectivamente comenzó a escribirse bastante de derechos fundamentales en el trabajo. Y yo creo que en un margen de un año tuvimos las obras de Cristian Meli, de José Luis Ugarte, de Sergio Gamonal, etcétera, donde de alguna forma recogían todo el bagaje doctrinario, de un poco lo que se había sistematizado, lo que se había escrito o discutido en Europa y lo actualizaban. Mi reflexión fue que debíamos pasar a una segunda etapa en algún momento. Que de esa exposición general empezáramos a abordar un tratamiento específico de los derechos fundamentales del trabajador en la relación de trabajo, haciéndonos cargo de los derechos que podían tener un mayor potencial vulneratorio. Y por eso fue mi idea, cuando estaba comenzando mi estudio de doctorado, recoger uno de esos derechos y desarrollarlo de manera sistemática, una construcción dogmática, como señalaba Rodrigo, que se expone en la obra. Que pasáramos a un segundo momento y que empezáramos a hablar ya, mira, una construcción respecto al derecho a la intimidad y respecto a los demás derechos. Yo creo que un poco lo que debiera ser el hilo conductor. Ahora, ¿por qué el derecho a la intimidad del trabajador? A la intimidad o vida privada, que un poco el tema conceptual está siempre presente, ¿no? Yo le di muchas vueltas y al final dije, mira, sí, efectivamente no son exactamente lo mismo, pero la distinción en Chile es irrelevante. Esa es la verdad, un poco la conclusión que llegué y que expongo en la obra. Porque cuando nuestra Constitución, en el 19, número 4, habla del derecho a la vida privada, está incluyendo intimidad también. Y un poco en la lógica que además han seguido los jueces hablan de vida privada e intimidad indistintamente. Entonces, claro, en países, por ejemplo, en Brasil son dos derechos distintos. La Constitución ahí un poco tiene más, es más razonable hacer una distinción más. Acá yo creo que no tiene tanta relevancia desde el punto de vista operativo. ¿Por qué el derecho a la intimidad del trabajador? El derecho a la intimidad o vida privada del trabajador. Bueno, primero porque me pareció que es un derecho que ha tenido un notable desarrollo. Como muy bien expuso Rodolfo en la narración histórica que hay. Entre paréntesis, fue el capítulo que más me gustó escribir, el primero, cuando hago sobre todo el desarrollo histórico. Pues desde niño me gustó mucho la historia, entonces cuando hablo de la antigüedad, la Edad Media, del cristianismo, esa parte la disfruté mucho. ¿Ah? Después conversando con Rodrigo me contó que más le había gustado otro capítulo, y yo le decía, mira, pero mi capítulo regalón es el 1, porque no será el que aporta más, pero el que me gustó más escribir. Bueno, un derecho que la doctrina está conteste en que nace por ahí, se termina de configurar más bien en el año 1890, con este senador que tenía una vida bien dispensiosa, bien desordenada en Boston, y que los periódicos empiezan a publicar fotos de su vida. Además se había casado hace poco, entonces esto le estaba generando ciertas complicaciones en su vida íntima. Y llama a un compañero de la universidad, a Luis Prandi, el senador Warren, habla con Matt y le dice, escribamos algo sobre esto y lo publicamos en la revista la revista jurídica de la Universidad de Harvard.
James hace esto, y en su origen, si uno lee el artículo, que lo leí muchas veces, habla de los nuevos inventos que están afectando los derechos de las personas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una primera idea, que la relación con el derecho a la intimidad o vida privada, el elemento tecnológico ha estado siempre presente. Siempre presente. Lo que le preocupaba al senador Warren en 1890 era que le sacaran fotos. ¿Ah? Hoy día nuestra preocupación son las cámaras de vigilancia, son el correo electrónico, son el video en el computador, etc. Las grabaciones, el escáner, etc. Pero el elemento tecnológico siempre ha sido un elemento que ha estado presente respecto de este derecho. Segundo, yo creo que es un derecho que tiene mucha relevancia en la sociedad moderna, precisamente porque está muy presente el elemento tecnológico, pero que además, en la medida que se ha ido desarrollando, se ha ido como robusteciendo. Y hoy día la mayoría de los autores dice que tiene una doble dimensión, o sea, una dimensión negativa, que de secreto, de reserva, de sustraer del conocimiento de los demás aquello que yo quiero guardar solo para mí, el derecho a estar solo, como se decía antiguamente en Estados Unidos en sus orígenes, pero también tiene una dimensión positiva que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, con aquella información sobre mí que yo quiero entregar a los demás, con cómo quiero además yo ser percibido por las demás personas. Entonces, es un derecho que si bien es relativamente nuevo, de su configuración, derecho de la modernidad, algún autor habla un derecho hijo de la sociedad industrial, para contraponerlo a la sociedad agraria, pero que además se ha ido adquiriendo otros contornos y se ha ido desarrollando. Y esto llevado a la relación de trabajo lo encontré fascinante, la verdad, y es lo que me motivó. Todos los que han realizado estudios doctorales saben que si a uno no le gusta el tema, la tesis no la va a terminar nunca, ¿cierto? El tema no tiene que motivarlo para leer, para escribir, para contrastar, etc. Y esto a mí, llevarlo a las relaciones laborales, lo encontré muy fascinante, porque empecé a identificar distintas problemáticas que después, con el tiempo y con los años de trabajo, porque es una tesis que tiene bastantes años, tanto que mi preocupación al final era que cuando saliera ya no fuera tan novedosa. Por suerte, sigue manteniendo actualidad los temas. Empecé a ver el tema de las cámaras, el tema de los casilleros, el tema de los correos electrónicos, etc. Y, oye, efectivamente, y fui tratando de sistematizar esa problemática, y un poco va en la línea de lo que desarrollaba en su posición Rodrigo. Pero además toda una zona gris que está en la fase previa a la relación laboral, donde las preguntas que le hacen los procesos de selección, los test que se aplican, etc., muchas veces son muy invasivos de la intimidad o de la privacidad de la persona. Todo lo que han pasado por un proceso de selección muchas veces le ha llamado la atención, oye, alguna pregunta, alguna información, que no necesariamente tiene que ver con su capacidad o idoneidad para desarrollar esa función. Además, en la relación de trabajo, toda esta temática tiene una evolución que es muy rápida. ¿Por qué? Porque como la problemática ha estado relacionada desde su origen, como les decía yo, con la tecnología, va adquiriendo nuevas dimensiones. O sea, uno respecto del derecho a la vida privada o intimidad del trabajador, básicamente lo que puede distinguir son ámbitos o esferas de privacidad. Y esos ámbitos o esferas de privacidad en un principio tenían mucha más relación con ámbitos o espacios físicos o materiales. Que no le abrieran los casilleros, que no le abrieran la mochila, que no pusieran cámara en los camarines, etcétera, o en los baños, etcétera. La correspondencia escrita. Bueno, todos esos ámbitos o esferas físicos, hoy día, o ámbitos o esferas privadas, que eran básicamente físicos materiales, hoy día son más bien ámbitos o espacios virtuales. Y ahí es donde están la principal problemática, o sea, correos electrónicos, mensajería instantánea, cámaras, etc. Entonces, también hay una evolución interesante. Bueno, por eso yo ahí, en las conclusiones
de la obra, señalo que de alguna forma, frente a toda esta amenaza tecnológica, donde cada vez estamos más expuestos, y en la relación laboral cada vez está más expuesto al trabajador. No es cosa verlo en este contexto de pandemia, donde por un lado se masificó en ciertos sectores de actividad el teletrabajo, lo que lo hace es estar expuesto su intimidad, su domicilio, ¿cierto? Al conocimiento de terceros y entre ellos del empleador, pero además mucha información privada, muchos datos privados también llegan a ser conocidos por el empleador. El empleador maneja mucha información. Y en este contexto de pandemia y de trabajo a distancia y teletrabajo, mucha más información aún. Entonces, el derecho a la intimidad o vida privada, yo señalo, se transforma en una suerte de dique, que no solo protege al trabajador de la intromisión del empleador en sus aspectos más privados e íntimos, sino que además lo reafirma en su calidad de ciudadano y en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Por qué? Y aquí lo enlazo con algo que señaló Rodrigo, porque efectivamente el respeto y la protección de la intimidad y vida privada del trabajador es el supuesto también para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la integridad psíquica, su derecho a la honra, y también, de una dimensión muy importante, de la libertad sindical. Efectivamente, de tener espacio para sustraer del conocimiento del empleador determinadas materias. Entonces me parece que además que en este contexto de país en el que estamos revisando nuestra institucionalidad desde la Constitución, a partir del desarrollo constitucional, es interesante poder hacer un desarrollo de este derecho de la modernidad, y en el caso nuestro llevarlo a las relaciones laborales, las relaciones de trabajo. Así que espero que los lectores puedan encontrar satisfacción en ese punto y que sea un aporte para las relaciones laborales en Chile, y que sea un aporte para además ir generando nuevas preguntas. Eso es lo que uno espera además cuando escribe algo, que al que lo lee se le generen nuevas dudas, nuevas preguntas, nuevas interrogantes, nuevos cuestionamientos. Si en algo se ha contribuido en ello, me quedo más que conforme. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Bueno, gracias, Carmen, Rodrigo, Rodolfo, las personas que nos acompañan acá en Zoom. Nuestro gran maestro ahí, que está acá, Pancho Tapia, colegas, amigos, Diego, también acá otro amigo, Cayetano. Así que gracias, Pepe, por permitirnos también como universidad, como programa de magíster. Tú eres de la casa, eres un académico de nuestra maestría, así que para nosotros es un honor, un agrado estar compartiendo una noticia, una tan buena noticia como es la publicación de un libro que yo creo que a criterio de todos y todas viene a sentar bases fundamentales al momento de hablar de la intimidad del trabajador. Creo que es la mejor obra que ha salido en Chile sobre la materia, la más detallada, y que también dialoga con distintas tesis que se han levantado tanto en tribunales, en la dirección del trabajo, y también con parte de otros académicos, académicas. Así que siento un hito, Pepe, y muy agradecido por bueno, esa conversación bien informal, y que hoy, como tú me dijiste, culmina en la presentación de tu obra. Así que gracias a todos, gracias a todas por estar acá, y nuevamente a ti, Pepe. Así que, Rodolfo, no sé si, o alguien más que está en la sesión de Zoom Yo quiere solo, algo más que agregar. Álvaro, agradecer a todos ustedes por esta intervención. Es un privilegio poder presentar o participar en la presentación del libro de un amigo junto a tan buenos amigos de tanto tiempo, y un particular abrazo a nuestro visita distinguida, el profesor Francisco Tapia. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, estimado amigo. Ha sido un placer compartir con todos ustedes acá. Realmente me siento muy contento.
bueno, quedará pendiente la celebración post presentación del libro, que siempre se acostumbra y se estila, pero bueno, los tiempos no nos acompañan, pero sin duda está dentro de los tantos pendientes que tenemos anotados. Así que gracias, Pepe, gracias a todos y todas. Así que nos vemos en otra oportunidad. Eso. Bueno, Carmen, allí tendríamos que buscar un carrito en Valparaíso en algún minuto, ¿no? No, Cayetano está haciendo un arrocito en este momento, por eso me quiere poner la cámara. Muy bien, nos falta. Claro, aprovechando que Cayetano está acá. Eso. Bien, amigos, amigas, con esto Chao. cerramos la sesión y seguimos coordinando qué es lo que hacemos después. Así que un abrazo a todos, a todas, estén bien. Muchas gracias. Gracias.